Vamos a comenzar con sucesiones. Ya habíamos hablado de familia. Ahora vamos a sucesiones, que está en el eje 5 y en el eje 6. En el eje 5 encontramos lo que es la sucesión intestada y en el eje 6 lo que es la sucesión testamentaria. Sucesión intestada es cuando el llamado lo hace la propia ley y la sucesión testamentaria es cuando hay un testamento. La regla en nuestro derecho es la sucesión testamentaria, pero nosotros no estamos acostumbrados al testamento. ¿Cuándo vamos a ir por la sucesión intestada? Cuando no haya testamento, o este testamento haya quedado sin efecto, o en este testamento se dejó de lado a alguno de los herederos. Entonces, en ese caso, vamos a tener que ir por la sucesión intestada cuando el llamamiento a los herederos lo hace la propia ley. Y hay principios que tenemos que tener presente acá. Título universal del llamado. Indistinción del origen y la naturaleza de los bienes, prioridad en los órdenes hereditarios y proximidad de grado dentro de cada orden. Nosotros siguiendo el programa, hablamos de la prioridad de los órdenes hereditarios. Para hablar de la prioridad de los órdenes hereditarios, tenemos que saber cuáles son los órdenes hereditarios. Y los órdenes hereditarios son descendiente, ascendiente, cónyuge y los colaterales hasta el cuarto grado. Esos son los órdenes hereditarios. Entonces vemos la prioridad en los órdenes hereditarios, que significa que los descendientes van a excluir a los ascendientes, que los ascendientes van a excluir a los colaterales. El cónyuge no es excluido por nadie, pero si nosotros vemos que los descendientes excluyen a los ascendientes, a su vez los ascendientes excluyen a los colaterales. Ahí nosotros tenemos la prioridad entre los órdenes hereditarios. Pero también tenemos que tener en cuenta el otro principio, proximidad de grado. Hablamos, por ejemplo, de los descendientes. Entonces nosotros de los descendientes tenemos hijo, nieto. No vamos a ir al nieto si está el hijo. Entonces, ahí nosotros tenemos esta proximidad de grado. Vamos a ir al de grado más próximo. Vamos a ir a primer grado antes de ir al segundo grado, que es el nieto. Eso es lo que tiene que ver con este principio de proximidad de grado. También tenemos otro principio que es el título universal del llamado. Eso significa que se va a llamar por el todo. Se va a llamar por el todo, va a haber una indivisión, luego surgirán por supuesto las particiones que correspondan, pero cuando nosotros iniciamos una sucesión, los herederos van por el todo. Y también otro principio muy importante, lo que tiene que ver con la indistinción con respecto al origen y a la naturaleza de los bienes. No va a importar cuál fue el origen de esos bienes, cuál es la naturaleza de los bienes, salvo en el caso cuando tengamos que analizar la sucesión en la adopción simple y cuando lo tengamos que ver también en el régimen de comunidad. ¿Por qué? Porque en el régimen de comunidad sí vamos a tener que separar los bienes propios de los bienes gananciales. Entonces, la naturaleza y el origen de los bienes sí va a ser importante. Y en relación a la adopción simple, tenemos que decir que el adoptado es heredero forzoso de los padres adoptivos. Sigue heredando de sus padres biológicos. Pero ¿qué sucede? Esto que recibe de sus padres biológicos no puede ser heredado por los padres adoptivos. Entonces, repito, en caso de que fallezca el adoptado, lo van a heredar sus padres adoptivos. Pero ¿qué sucede acá? Todo lo que haya recibido a título gratuito de su familia biológica tiene que volver a su familia biológica. Entonces acá sí importa cuál es el origen y la naturaleza de esos bienes. Y acá también los profesores les gusta tomar un principio aristotélico. Le preguntan cómo se vincula el principio aristotélico con sucesiones. Aristóteles hablaba de cómo se propaga el amor. Y él dice que el amor primero baja
ahí tenemos los descendientes, luego el amor sube, ahí encontramos los ascendientes y luego el amor se va para los costados y ahí encontramos a los colaterales. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que empezar a hablar aquí en sucesiones. Entonces, con respecto, quiero volver a esto de los órdenes hereditarios. Quiero volver a los órdenes hereditarios. Habíamos hablado de descendientes. ¿Sí? Los descendientes no son excluidos por nadie. Nadie puede excluir a los descendientes. Los descendientes excluyen a los ascendientes, pero van a concurrir con el cónyuge. ¿Sí? Por otro lado, los ascendientes son excluidos por los descendientes, van a excluir a los colaterales y también concurren con el cónyuge. ¿Sí? Y también encontramos a los colaterales. Los colaterales son excluidos por todo, por el ascendiente, por el descendiente, son excluidos también por el cónyuge y solamente excluyen al Estado. ¿Por qué? Porque si no encontramos nosotros los colaterales hasta el cuarto grado, esos bienes la herencia va a quedar vacante y va a pasar para el Estado. Esto es algo que ustedes lo tienen que, este cuadrito es algo que lo tienen que tener muy claro a los fines de poder luego comprender lo que son todas las divisiones. Bien, cuando nosotros hablamos de acá en el programa sigue lo que es el derecho de representación, pero yo me voy a ir a lo que es la concurrencia y después voy a volver al derecho de representación, que eso lo vamos a ver en el video que sigue a continuación.